Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente semana en TV Perú Mundo. Los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat. Estamos viendo las imágenes de los protagonistas de la primera noticia del día, que son Nicolás Maduro y el presidente Santos de Colombia. Toda una polémica se ha generado por lo que escribió Nicolás Maduro sobre Álvaro Uribe, el expresidente. Sí. Bueno, si mal no recuerdo, esta es la cuarta vez que Maduro alega que hay planes para asesinarlo a él o asesinar a Capriles y echarle la culpa a él en lo que va del año, ¿no? O sea, habrá que ver si en esta ocasión tiene alguna evidencia, porque esta no apareció en las 3 denuncias anteriores. Así es, nosotros vamos a ir con esta información. En Colombia, la oposición criticó la complacencia del presidente Juan Manuel Santos con el gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, el exmandatario Álvaro Uribe acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las acusaciones en su contra que hizo el presidente de Venezuela. Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Sus duras acusaciones contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, han alcanzado la agenda política de este último país y, por supuesto, al presidente Juan Manuel Santos, llegando incluso a temerse que las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bogotá y Caracas se vean afectadas. Todo empezó el pasado 3 de mayo, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra Uribe, acusándolo de estar en medio de una conspiración con Estados Unidos, un plan que, según él, tiene por objetivo nada menos que asesinarlo. Esos planes los dirigen desde Miami y Estados Unidos Roger Noriega y Otto Reis. Y desde Bogotá, Álvaro Uribe Vélez. Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Uribe es un asesino, Uribe. Yo ya tengo elementos suficientes de que él está conspirando. Y aunque no dio detalles sobre la conspiración que aseguró recibe el apoyo de la oposición venezolana, afirmó que el gobierno posee elementos suficientes sobre quienes planean atentar contra su vida. Tras la acusación, el exmandatario colombiano utilizó su cuenta de Twitter, en el que respondió a la inmadura acusación de la dictadura descabellada por el fraude y la violencia. La única respuesta es que se repitan las elecciones. Maduro saldría horas después a ratificar con toda su artillería su acusación. Mira lo que dice: a la inmadura acusación de la dictadura descabellada por el fraude y la violencia, la única respuesta es que se repitan las elecciones. Uribe, que se repitan las elecciones. Por favor, saca tus narices, asesino. Álvaro Uribe de Venezuela, fuera. Tú, tus sicarios, tus paramilitares. En apoyo a Uribe saldría el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien envió esta carta a Santos invocándole a que reaccione ante las duras acusaciones lanzadas por Nicolás Maduro, que afectan directamente a Colombia. En la carta, Pastrana considera que se corre el riesgo de que el proceso de paz, construido sobre el aval del señor Maduro, quede como rehén en sus manos y Colombia expuesta a indignidades y agresiones como las que hoy admite en silencio el señor presidente. Finalmente, luego de varios días de silencio, el presidente de Colombia se pronunció sobre las graves acusaciones de su par venezolano y ha tuiteado: la dignidad de los expresidentes se defiende mejor, no a gritos ni con insultos públicos, sino por los canales diplomáticos correspondientes. Según los medios de ese país, las palabras de Santos hacen referencia a una conversación entre los cancilleres de ambos países en los próximos días. Por su parte, Álvaro Uribe ya anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares a su favor. Muy bien, luego de llamarlo asesino al expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos ha dicho que va a responder vía diplomática las acusaciones de Maduro a Uribe. Bien, ustedes han escuchado en el reportaje el Twitter del presidente Santos, que dice que la dignidad de los expresidentes se defiende mejor, no a gritos ni a insultos, sino por la vía diplomática. Sí, bueno, Uribe se le acusa lo acusó Maduro de vínculos con paramilitares
paramilitares, bueno, si él los tuvo o no es discutible, no es un hecho probado judicialmente, pero que gente de su entorno tuvo vínculos con paramilitares es un hecho innegable, lo ha establecido la justicia colombiana. Sin embargo, por otro lado, digamos, como decía al principio, esta es la cuarta acusación que lanza en lo que va del año de este tipo Maduro sin presentar pruebas. Si mal no recuerdo, fue en enero, cuando todavía vivo Chávez, o en diciembre, cuando todavía Chávez estaba vivo, que dijo que había un plan, no especificó de quién, para asesinarlos tanto a Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, como a él. En marzo, si mal no recuerdo, la acusación fue que el Pentágono y la CIA tenían un plan para asesinarlo en ese entonces asesinar a Capriles y culpar al gobierno. En abril del mes pasado dijo que Otto Reich y Roger Noriega, dos exfuncionarios del gobierno de George W. Bush, estaban confabulados con sicarios salvadoreños para asesinarlo. Ahora ya no es con sicarios a los salvadoreños en mayo, sino con Álvaro Uribe. Y hasta ahora no hemos visto pruebas de ninguna de estas acusaciones. O sea, Uribe no es santo de mi devoción, pero uno no puede andar diciendo que lo quieren matar una vez por mes sin jamás probar, porque además la identidad del victimario potencial cambia de denuncia a denuncia. Claro, pero también no solamente son esas denuncias que hace de que lo quieren matar. Además el Estado, no sé si la palabra es hablando muchísimo más. Perú fue el viernes y el canciller Rafael Roncagliolo, una de las víctimas de los ataques verbales, ¿no? del presidente Nicolás Maduro, quien además inicia una gira por la región, va a ir a Montevideo y Buenos Aires, que como sabemos tiene muy buenas relaciones con el chavismo y también la oposición. Inés ya está realizando viajes alrededor para ellos hablar sobre las ajustadas elecciones, como dicen, o el fraude que dice Enrique Capriles. Ya se inició hoy también el recuento, pero es un porcentaje del cual no es reconocido por Capriles y su grupo. Hablemos del tema. Bueno, primero, yo creo que el presidente Santos está teniendo el tipo de reacción adecuado. O sea, cuando uno hace intercambios públicos de insultos a través de los medios, lo que está queriendo hacer no es, digamos, lidiar con la relación bilateral, sino asusar el espectro de un enemigo externo para cohesionar el frente interno detrás del liderazgo de quien se trate en cada caso. Cuando uno realmente quiere resolver un problema, lo maneja por canales diplomáticos. Entonces, si Maduro sigue en esta tónica en los días sucesivos, eventualmente Santos tendrá que decir algo en público también. Pero la idea básica es tratar de impedir que esto se convierta en un intercambio perpetuo de dimes y diretes, como era el caso entre Uribe y Chávez. En cuanto al recuento, el problema básico sigue siendo el que había mencionado Capriles. La denuncia de Capriles no era tanto que hubiera habido irregularidades en el conteo de votos, sino primero en la etapa de campaña, digamos, acceso a medios de manera irrestricta a través de cadenas nacionales del presidente, mientras él no tenía acceso a la televisión de señal abierta, básicamente, y ya el día de la elección, porque votó gente que lo hizo más de una vez, o que no le tocaba en una determinada circunscripción, o que votó en representación de alguien más, o hubo voto asistido. Ese tipo de fenómenos se puede ver revisando lo que acá se llamaría el padrón electoral, lo que en Venezuela llaman el cuaderno electoral, donde consta el nombre de la persona, firma y huella dactilar. Pero el mero recuento de las papeletas y el conteo electrónico no va a arrojar ningún dato en esa dirección. Claro, porque el error que ellos dicen es no de las máquinas, ¿no? Electrónicos, sino dice que es más bien humano, que ha sido personas que habrían manipulado o intentado pues cambiar los resultados. Pero sobre esta gira pues que inicia Nicolás Maduro, va tanto a Buenos Aires, que sabemos que tiene todo el respaldo de Cristina Fernández, y también a Montevideo. La oposición de ese país critica mucho al gobierno de Mujica por la visita que va a realizar Nicolás Maduro. Sí, pero uno tendría que escuchar el tono de los opositores y compararlo con el tono de la oposición en el Perú en la materia. Bueno, no es tema de este programa, pero es un tono bastante más mesurado. Sencillamente le dicen que el gobierno debería tener un perfil más bajo en su apoyo o reconocimiento al gobierno
gobierno de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Uruguay como Venezuela han suscrito la Carta Democrática Interamericana. Y habría que recordar que la suscribió el gobierno de Hugo Chávez, no la suscribió un gobierno anterior, y que dado que hay razones para pensar que hay problemas serios en la implementación de lo que la Carta Democrática Interamericana define como normas democráticas, pues el tono debería ser menos eufórico, ¿no? Bien, ahora nos vamos a Ecuador. El presidente Rafael Correa afirmó hoy que las relaciones bilaterales con nuestro país no se verán afectadas por el incidente de su embajador con 2 ciudadanas peruanas en un supermercado. Para el presidente Rafael Correa, el tema del incidente del embajador Rodrigo Riofrío y 2 señoras en un supermercado limeño continúa vigente. Hoy, en su cuenta de Twitter, dijo que no se dañarán las relaciones con el Perú, pero que tampoco se faltará a la verdad. Una maravillosa semana a todos. No permitiremos que un altercado en un supermercado afecte en las extraordinarias relaciones entre Ecuador y Perú, pero tampoco permitiremos que se sacrifique la verdad. Un abrazo a todos. Mientras hoy el embajador ecuatoriano fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público por agresión. El viernes pasado el presidente Rafael Correa dijo que si su embajador en el Perú, Rodrigo Riofrío, llamado a consulta por un confuso escándalo en el que estuvo envuelto, no vuelve a Lima como representante del país, no permitirá que el embajador peruano lo haga a Quito. Muy bien, en la página de Presidencia del Ecuador señala que el presidente Correa insta a seguir recibiendo con los brazos abiertos a los hermanos peruanos. Eso lo hizo luego de recibir una notificación vía Twitter sobre presuntos actos de intimidación en contra de compatriotas, o sea, de ecuatorianos que visitan el Perú. Un señor ha escrito que sobre un supuesto altercado contra ecuatorianos, amigos de visita en Perú fueron humillados a gritos en la calle. Se ha creado una situación de anti-ecuatorianidad. Dice en la página, es lo que dice en la Presidencia del Ecuador. Tampoco no es que, bueno, siempre ha habido, yo no conozco incidentes. O siempre ha podido haber pues una rivalidad o algún sentimiento, de repente gente que lo pueda sentir, pero ¿cuántas veces, Farid, si damos vista atrás, se ha podido llegar a esta situación, que las relaciones entre el Perú y Ecuador puedan pasar por un momento difícil? No, desde el 98 no ha habido ninguna crisis, ¿no? Lo que habla bien de la relación bilateral es que la crisis es por un lío de supermercado, no por un problema fronterizo, como era el caso en el pasado. El tema es que lo que debe entender el presidente Correa es que el gobierno peruano ya se ha pronunciado sobre la materia y si realmente no quiere afectar la relación bilateral, debería escuchar el mensaje. Se le ha dicho en todos los tonos que el embajador no tiene condiciones favorables para desempeñar sus funciones en el Perú, dadas las noticias que conocemos. Perú no lo ha declarado persona non grata, le ha dado la posibilidad al gobierno ecuatoriano que tome la iniciativa, claro. No lo ha expulsado, digamos, ¿no? Y el tema es que tampoco se le está pidiendo que el gobierno ecuatoriano lo sancione de ninguna manera. Claro, que no el gobierno ecuatoriano lo puede recibir de vuelta en Quito y al día siguiente enviarlo a otra embajada en algún otro país. Sencillamente su situación en el Perú es insostenible, no solo por el incidente que uno podría decir, bueno, hay versiones encontradas sobre qué se dijo, aunque hay videos sobre qué se hizo, sino porque el gobierno peruano ya le ha dicho, por favor, llévatelo. O sea, no sé qué más quiere como mensaje para actuar en la materia. Claro, es como un invitado incómodo en una reunión que le dices, por favor, llévatelo porque me arruinas la fiesta. Pero en el caso del Ecuador es como que el presidente Correa también insiste en que no permitiremos que se sacrifique la verdad. Él insiste en una versión. Yo a veces pienso que de repente no he visto todo el video o es de repente la buena relación que él tiene, porque es amigo, creo, del embajador Riofrío o algo pasa. O sea, bueno, a ver, sobre el intercambio verbal solo tenemos versiones y eso por sí mismo no hubiera generado este impasse. El problema es que se llega a los golpes. Así se ve. Y el primer golpe, supongo que ese es el gran argumento del presidente Correa, el primer golpe no lo da el embajador. Pero revistazo. Pero claro, siendo, digamos, sobre todo siendo un diplomático, y yo diría, siendo presuntamente un caballero, bueno, te retiras por último, no respondes a los golpes, ¿no?
Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar con todos los detalles del ataque que ha realizado Israel a un complejo militar en Siria, ya desatado.